En esta oportunidad te enseño a tejer este hermoso cardigan a crochet. Es muy fácil, la prenda consiste en realizar 2 tejidos al estilo granny en forma de hexágono, donde agregaremos algunos detalles que darán forma y estilo único a nuestro cardigan. Además, en la descripción podrás acceder a los gráficos a crochet de este patrón. En los materiales vamos a utilizar este hilo, que es el que normalmente siempre utilizo, que es hilo de algodón universal. Si no consiguen este hilo, pueden utilizar también hilo de algodón de tipo DK, ¿okay? Que tiene una linda caída, es ligero y es súper fresco para usar en el verano. También vamos a utilizar estos marcadores. Si no tienen marcadores pueden utilizar hilo, tijerita, por supuesto, y también esta aguja. Yo voy a utilizar la aguja 4.5, que es la que me recomienda el fabricante. También de colores del hilo voy a utilizar diversos colores. Entre esos, para la muestra voy a utilizar amarillo, verde, rosa y moradito. También ya para el cardigan de tamaño real utilicé también blanco y azul, pero todos del mismo tipo de hilo. Eso es muy importante. No importa de qué color hagan el cardigan, lo importante es que si van a utilizar diversos colores, que sea del mismo tipo de hilo, es lo importante. Y con estos pocos materiales vamos a iniciar nuestro tutorial. Recuerda que sin importar el video, aquí puedes desactivar los subtítulos y aquí encontrarás la descripción del video. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico, así. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntos cadena, tomamos doble lazada, vamos al anillo mágico y hacemos una vareta. Tomamos doble lazada de nuevo y hacemos otra vareta. Así. Luego contamos 1, 2 puntos cadena, doble lazada de nuevo y repetimos. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a repetir 3 dobles varetas. Doble vareta es porque hacemos 2 lazadas. Así. Y una vez tengamos las 3, hacemos 1 y 2 puntos cadena para separar. Esto lo vamos a repetir hasta que tengamos 6 grupos de 3 dobles varetas. Ya hice 6, ahora voy a tomar la tirita del inicio, voy a alar un poquito para ir uniendo y voy a hacer 1, 2 puntos cadena y voy a cerrar esta primera vuelta acá. Cuento 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer un nudo deslizado, así. Y ahora subo para la segunda vuelta, subo con 1, 2, 3 y 4. Para nuestra segunda vuelta vamos a hacer lo siguiente. Ya hicimos los 4 de subida, vamos a tomar doble lazada y vamos a iniciar haciendo un granny acá adentro en este espacio que tenemos. Acá. Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así. Hacemos un punto cadena y pasamos al siguiente. Este que tenemos acá no lo hemos terminado, lo vamos a terminar cuando demos toda la vuelta. ¿Ok? Vamos a tomar doble lazada y vamos a hacer un granny en este espacio, es decir, 3 dobles varetas y así 3 dobles varetas juntas. Vamos a hacer 1, 2 puntos cadena y vamos a repetir 3 dobles varetas que vienen siendo nuestros granny. 1, 2, 3. Cuando diga que vamos a hacer un granny, significa que vamos a hacer 3 dobles varetas juntas, ¿ok? Así. Y
esto mismo lo vamos a repetir de este lado, solo que vamos a hacer acá, para separar estos dos grannies, vamos a hacer un punto cadena. Y recuerden, acá adentro hacemos dos grannies separados por dos puntos cadena. Siempre hay que estar pendiente con eso porque si no nos va a variar mucho el tamaño de nuestro cardigan, ¿ok? Acá adentro dos puntos cadena, y para separar este bloque lo que vamos a hacer es uno solito. Voy a continuar hasta dar toda la vuelta y mostrar cómo me va quedando. Y acá llegué ya al otro lado y solo me falta terminar un granny en el mismo espacio donde inicié. 1, 2 y 3. Contamos 1, 2 y cerramos en el cuarto punto cadena de subida, así, haciendo un nudo deslizado, así. Yo voy a cortar hilo porque voy a cambiar de color. Si ustedes están haciendo el cardigan de un solo color, entonces van a continuar sin cortar el hilo. Yo voy a cortar acá, darle un poquito largo. Luego recuerden que tenemos que esconderlo, así. Estas son las primeras dos vueltas. Entonces, como ven, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupitos de dos grannies separados por dos puntos cadena, así. Ahora vamos a la tercera vuelta. Para esta tercera vuelta vamos a iniciar acá, donde hicimos un punto cadena de separación. Vamos a tomar nuestro hilo, yo voy a cambiar al color amarillo, hago mi nudito deslizado, voy acá, así, hago 1, 2, 3, 4 puntos cadena, hago doble lazada y en el mismo lugar repito dos varetas dobles para hacer nuestro granny. Hacemos un punto cadena de separación y ahora vamos al centro donde están estos dos grannies. ¿Y qué vamos a hacer? Doble vareta, y allí vamos a repetir lo mismo que hicimos acá abajo. Es decir, en ese espacio donde están esos dos puntos cadena de separación, vamos a hacer dos grannies separados por dos varetas igual. Así. Así. Y esto lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Vamos a hacer un punto cadena de separación y en el espacio donde hay solo un punto cadena en la vuelta de abajo vamos a hacer solo un granny separado por solo un punto cadena. Llegamos donde están estos dos granny juntos y vamos a repetir lo mismo. Y esto lo vamos a hacer hasta que demos toda la vuelta. Yo lo voy a terminar y cuando lo tenga listo les muestro para que vean cómo me quedó y cómo debería quedarles a ustedes sin importar el tipo de hilo que estén utilizando y el color del hilo, por supuesto. Eso no tiene por qué variar. Ya estoy llegando al final, solo me falta unir el inicio con el fin, pero quiero que cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 grupitos de dos granny separados por dos puntos cadena, ¿ok? Y vamos a unir acá, hacemos un punto cadena y unimos acá, así. Y vamos a iniciar ahora nuestra cuarta vuelta. Entonces vamos a subir 1, 2, 3 y 4. Tomamos doble lazada y recuerden, en este mismo espacio que tenemos al lado de las varetas que hicimos para subir, vamos a hacer un granny. Doble lazada y hacemos otro granny, así. Hacemos un punto cadena, tomamos doble lazada y en este espacio donde está una sola cadenita, ahí vamos a repetir otro granny solito. Ahora, en este punto, ya lo que vamos a hacer es tejer según nuestros espacios que vemos
de la cadena anterior, es decir, acá hay 2 puntos cadena, en esos 2 puntos cadena vamos a hacer granny solitos. Ahora vamos a hacer un punto cadena y pasar al espacio donde están nuestras 2 granny juntas separados por 2 puntos cadena. Allí que vamos a hacer, repetir el mismo patrón. Así, hacemos un punto cadena y ahora vemos abajo tenemos un punto cadena y un punto cadena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un motivo o un granny solito, así. Y hacemos un punto cadena. Entonces esto lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Ahora nos tocaría hacer acá en el siguiente un granny solito. Y acá, como pueden ver, vamos a hacer 2 granny juntos separados por 2 puntos cadena. Y esto lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Yo la voy a hacer y les voy a mostrar cómo se ve. Y van a ir viendo, yo creo que ya se ve desde este punto que va tomando forma nuestro hilo, nuestro tejido. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se empieza a ver nuestro hexágono, ¿ok? Entonces recuerden nunca variar dónde van los dobles granny juntos, porque ese va a ser el ángulo de nuestro hexágono. Ya estoy llegando al final, hice mi última cadenita y voy a unir acá. Hago así un nudito para cortar. Voy a cortar porque ahora voy a colocar el hilito verde. Y así se ve nuestro tejido. Y así se ve nuestro tejido. Ahora voy a colocar el hilo verde, ya sea puedo iniciar acá, y ahora en esta siguiente vuelta ya no vamos a hacer 2 grannies solos, vamos a hacer 3. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y recuerden que acá estos dobles siempre los vamos a repetir, y en cada vuelta que demos vamos a repetir lo mismo, y lo único que va a variar es la cantidad de granny solos, que van a aumentar en cada vuelta que demos. Aquí iniciamos con 1, en esta cuarta vuelta, a ver, 1, 2, 3, en esta cuarta vuelta son 2 grannies, en la siguiente van a ser 3, en la siguiente van a ser 4, y así hasta que obtengamos el ancho de tejido que necesitamos según nuestro gusto. Yo les voy a decir de cuántas vueltas las hice para que vean, pero igualmente voy a repetir 2 veces más para que vean cómo se ve, y les voy a mostrar el siguiente paso y cuántos hice para mi cardigan. Y hice un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, y así se va a ver. Entonces nosotros habíamos quedado acá donde hicimos 1, 2 granny solitos. En la siguiente vuelta, que es la número 5, ven que hicimos 1, 2, 3, y en la siguiente sería 1, 2, 3, 4, y así van a ir aumentando la cantidad de grannies solitos. Los que siempre van a permanecer igual son nuestras esquinas, que vienen siendo estas. Ahora, ya cuando tengan el ancho deseado, en mi caso yo hice un total de 12 vueltas. Van a contar así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hice un total de 12. Y cuando ya tengan sus 12 vueltas van a repetir y van a hacer el mismo patrón hasta obtener 2. En este caso yo hice 2 del mismo tamaño, porque hacerlo en tamaño real es muy complicado para explicar los pasos siguientes. Pero no se preocupen, porque siempre vamos a repetir el mismo procedimiento y va a variar, como les comenté, los grannies que están solitos, ¿ok? Entonces, ya aquí que podemos ver nuestro hexágono, vamos a poder, o yo les voy a poder explicar el siguiente paso. Y es así. Vamos a unir este con este, este con este y este con este, que son nuestras mitades. Así. Así vamos a unir, y miren cómo se ve. Queda así. Vamos a unir el otro lado. Recuerden unir por los derechos. Vendría siendo así, dejando los derechos por fuera. Así.
y luego el otro lado, así. Están ambos al derecho y ponemos uno mirando por un lado y otro para el otro. Y ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a unir estas esquinas acá. Como ven, esta esquina con esta esquina las unimos. Vamos a agarrar otro marcador, unimos esta otra esquinita. ¿Okay? Estas vienen siendo las mangas y las mangas. Y ahora vamos a unir, vamos a abrir acá un poco y vamos a unir estas dos acá. Vamos a abrir acá y vamos a unir acá abajito. Acá y acá, así. Acá tomé dos más y vamos a unir acá y acá. Ya en este punto, si lo tienen así, pueden poner, claro, es mucho más grande, es el doble de grande, van a tomar y pueden unir acá también con dos pincitas y probarlo y ver cómo les queda. Yo hice un total, como les dije anteriormente, de 12 vueltas. Para mí fue suficiente porque luego individualmente vamos a ir aumentando la manga y vamos a ir aumentando también acá abajo. Lo que les voy a enseñar ahora, que yo creo que con 12 vueltas es suficiente, es a unir ambas piezas, ¿ok? Entonces, como pueden ver, aquí ya se nota más como un tipo de chalequito, ¿verdad? Nuestro cardigan, así. Y vamos a unir acá, acá y nuestra espalda. Y este lo vamos a dejar libre, al igual que donde vamos a poner nuestros brazos, ¿ok? Las mangas. Entonces vamos a tomar hilo. Antes de continuar, me gustaría mostrarles las seguidillas de colores que yo realicé mi cardigan. Yo, claro, en la muestra les voy a enseñar solamente estos tres colores, que fue hasta donde tejí, pero como pueden ver, yo acá continué con un moradito, luego con blanco y luego con un fucsia. De ustedes dependerá de qué color los quieran hacer, pero para que vean, yo también utilicé... por color hice dos filas, por color hice dos filas. Ustedes de verdad pueden hacerlo del color que quieran, va a quedar igual de lindo. No, para que vean también que no varía, lo único que varía es la cantidad de grannies. Por ejemplo, acá quedamos que eran 1, 2, 3, 4 solitos. Vamos a la siguiente vuelta, sería 1, 2, 3, 4, 5. A la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grannies solitos. Y así hasta que aumentemos. Yo hice un total hasta acá de 12 vueltas, ¿ok? Ahora yo les voy a enseñar cómo hice la unión, que es esta que está acá, que es la unión de nuestras dos piezas. Les voy a mostrar, está acá, acá está. Acá está la unión de este hexágono grande y este otro hexágono. Esta unión se las voy a enseñar a continuación. Vamos a ir acá a esta esquinita, quitamos el marcador, vamos a tomar una de nuestras esquinas y allí vamos a tejer un granny, uno solito. Hacemos 1, 2, 3, 4 puntos cadena y repetimos 2 dobles varetas más para completar nuestro granny, así. Y vamos a pasar a la esquina que está al frente, es decir, a esta. Tomamos doble vareta y vamos al frente, así. 1, 2, 3 y repetimos nuestro granny. Así. Y ahora tomamos doble y pasamos al frente. Para la unión no es necesario que entre cada granny hagamos una cadenita de separación, porque si no nos quedaría muy separado, ¿ya? Así que no se preocupen. Solo lo que vamos a hacer para unir es ir tejiendo en los espacios que tenemos uno frente a otro. Entonces, ya en el segundo espacio donde había un solo granny, vamos ahora al que está al frente donde hay uno solo.
tomamos 2 lazadas y vamos al que está al frente. Ahora nos tocaría ir a este lado, ya tejimos acá, ahora vamos al siguiente y repetimos el mismo, siempre con grannies. Tejimos y acá, ahora miren, hicimos 1, 2, 3, ahora acá 1, 2, en el tercer espacio hacemos otro granny. Y así vamos a ir uniendo nuestra manga hasta llegar al centro de nuestro tejido. Doble, vamos ahora al frente y hacemos de nuevo otro granny, así. Hacemos 1, 2, vamos al frente. Así. Y nos falta tejer acá, acá, acá y acá. Y ya tejí acá ahora en las esquinitas. Me falta esta última esquinita, que es la del frente, así. Así. Y así es como debería verse. Ahora vamos a continuar tejiendo acá. Tomamos doble lazada y pasamos a la siguiente esquina. Vamos a quitar este marcador y vamos a la siguiente esquina, que es acá. Doble lazada y ahora toca la esquina del otro tejido. Hacemos el marcador, hacemos doble lazada y vamos a esta esquinita. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos a esta otra esquina. Yo voy a continuar y cuando lo tenga ya listo les muestro cómo se ve. Entonces ya unimos acá y este lado y se ve así. Ahora lo que tenemos que hacer es unir nuestra espaldita. Y vamos a hacer lo mismo por este lado. Y vamos a comenzar desde acá abajito. Y vamos a unir acá. Ahora que ya hicimos nuestra unión acá en la espalda, nos va a quedar este espacio acá. Y lo que vamos a hacer es, ya luego que tejimos en nuestros espacios vacíos, vamos a hacer una cadenita, ¿verdad? Y vamos a unir con esta cadena que encontramos acá. Recuerden, esta es la parte donde están los hombros y las mangas. Hombros y mangas, vamos a tomar este primer granny que encontramos acá en esta cadeneta de subida. En la cuarta vamos a hacer allí
un nudo un punto deslizado, así. Hacemos otra cadenita y vamos al otro lado, acá, y vamos a tomar este también. ¿Ven? El primero de la espalda, acá, donde va nuestro hombro y nuestra manga, allí vamos a tomar y vamos a hacer también un nudo deslizado, así. Tomamos hilo, pasamos y cerramos y cortamos, por supuesto. Y así, uniendo la espalda, las mangas, los hombros, ya tenemos unida nuestra pieza. Así. Así. Ahora lo que vamos a hacer es tejer acá 2 vueltas, acá 2 vueltas más y acá abajo también. Ya la cantidad de vueltas que hagan en las mangas y en la parte baja dependerá de qué tan largo quieran ustedes su cardigan. O si quieren hacer solo un suétercito corto, ya desde este punto lo que ustedes hagan será ya su gusto. Qué tan largo lo quiera, qué tan largo y qué tan corto quieran sus mangas. Yo voy a tejer acá en redondo para mostrarles cómo se hace. A igual que acá abajo les voy a mostrar haciendo 2 vueltas cómo hacerlo. Y ya ustedes decidirán qué tan largo quieren las mangas y qué tan largo quieren el largo de su cardigan. Vamos a ir a nuestra manguita y nos vamos a colocar acá en el centro. Vamos a tomar nuestro hilo. Yo voy a tomar el rosa porque me estoy guiando más o menos por este patrón que estoy haciendo acá. Voy a ir acá al centro. Voy a meter mi hilo. Y justo ahí en el centro voy a hacer un granny. Así. Hago un punto cadena y en el siguiente espacio, que es acá a la esquinita, donde tejimos a los lados para unir las mangas, vamos a hacer otro granny. Recuerden, 1, 2 y hacemos otro granny. Hacemos un punto cadena y pasamos a este otro lado, así, y vamos a hacer otro granny solito. Entonces lo que vamos a hacer ahora a partir de este punto es hacer un granny, es decir, 3 dobles varetas separados siempre por una cadenita, así. Y esto lo vamos a hacer alrededor de toda nuestra manga hasta llegar a este lado donde vamos a unir. Y recuerden siempre poner solo una cadenita, no se confundan, solo una. Yo voy a terminar y cuando lo tenga listo regreso con ustedes para mostrarles cómo unir y hacer la segunda vuelta. Llegamos acá al final de la primera vuelta y vamos a unir el inicio con el fin, con un nudito, con un punto deslizado, así. Ahora, ahí mismo, hacemos 1, 2, 3, 4 puntos cadena, tomamos doble lazada y allí mismo hacemos nuestro granny. Hacemos un punto cadena y pasamos al siguiente espacio con doble lazada y repetimos. Y así vamos a continuar hasta que demos la vuelta nuevamente. Yo en ese caso voy a parar en la última vuelta, en esta vuelta no voy a hacer más y voy a continuar haciendo la parte baja. Ustedes recuerden, pueden hacer las vueltas que sean necesarias, van midiendo si les gusta el largo o no, si continúan haciendo más vueltas o no. Yo voy a continuar y cuando termine regreso para mostrarles el siguiente paso. Acá estoy llegando al último punto.
así y cerramos. Cortamos. Y las mismas cantidades que van a hacer en su manga derecha la van a hacer también en la otra. Y así se debería ver. En este caso, si yo quisiera hacerlo más largo, entonces corto hilo y cambio de hilo por el color amarillo. Y así hasta tener el largo que yo quiera. Ahora voy a hacer la parte de acá abajo. Y les voy a enseñar cómo. Y es que vamos a tomar el mismo hilo rosa y vamos a iniciar de este lado. ¿Por qué? Porque quiero que mi tejido quede al derecho. Recuerden que acá está al derecho. Entonces yo voy a tejer así y luego al otro lado. Así y luego al otro lado. Si quieren que ambos queden al derecho, pueden cortar, pero yo no lo haría. Igual está largo y no se va a ver si está al derecho o no. Pero vamos a empezar acá de este lado. Y vamos a iniciar de igual manera, haciendo nuestro nudito deslizado. Vamos a iniciar acá y vamos a repetir lo mismo que hemos venido haciendo en todo nuestro patrón. 1, 2, 3, 4. Tomamos y hacemos nuestro granny en la esquinita. Hacemos un punto y pasamos al siguiente. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al otro lado. Siempre con un punto cadena de separación. Así. Así hasta llegar al otro lado. Y ya estoy llegando a mi última esquinita, donde voy a terminar acá, haciendo mi último granny. Ahora voy a continuar tejiendo acá y hago 1, 2, 3 para subir, 4, ¿verdad? Volteo, hago un extra, un punto extra, tomo doble lazada y en el espacio que tengo allí hago mi granny. Así. 1 y continúo. Ya aquí el tejido va a quedar al revés, pero no importa porque la verdad es que no se va a ver. Otra opción es que corten y vuelvan a iniciar desde el otro lado, pero la verdad, si van a tejer no se va a notar. Así que no se preocupen porque como los tejidos son bastante largos, no se va a ver. Así que pueden continuar así sin problema. Yo voy a continuar esta vuelta, que va a ser repetir los mismos grannies. Recuerden, dejando siempre una cadenita de separación y vuelvo con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Y acá ya hice mi último granny y es importante que vamos a hacer un punto, ¿verdad? 2 lazadas y acá vamos a hacer solo una vareta doble. Porque no queremos agrandar nuestro tejido, queremos que quede derechito. Entonces para poder continuar acá arriba vamos a hacer lo siguiente. Hacemos, si quisieran hacer otra vuelta, que es lo más seguro si quieren un cardigan largo, vamos a hacer 2, 3, 4, volteamos y en esta vuelta lo que tendríamos que hacer es acá tejer nuestro granny. Así. Así. Y así evitamos que crezca nuestro tejido. Entonces ya saben, para terminar van a hacer solo una vareta acá donde está nuestro granny de la vuelta anterior. Luego para subir en una tercera vuelta, en ese mismo lugar donde dejamos ese espacio, vamos a hacer el granny contando estas cadenetas que hicimos para subir. Y así evitamos que se vaya creciendo nuestro tejido al momento de dar cada vuelta. ¿Ok? Yo lo voy a dejar en 2
Voy a cortar acá y les voy a mostrar el siguiente paso. Ya en este punto su cardigan debe estar completamente listo en cuestión de medidas, ya sea de las mangas y en la parte baja. ¿Ok? Ya cuando ya tengan listo, se lo miden y les guste cómo le quedó, vamos a empezar a hacer los detalles. Los detalles serían, quizás si a ustedes, por ejemplo, les parece que es muy corto la parte delantera y la quieren un poquito más largo, podemos tejer estos mismos grannies, pero de esta manera. ¿Ya? Vamos a empezar desde acá e ir tejiendo por todo alrededor hasta el otro lado. ¿Ok? Si les parece que les queda muy corto, les voy a mostrar cómo. Vamos a tomar nuestro hilo. Y vamos a empezar desde acá para que quede todo al derecho. Así es más cómodo. Acá. Y por supuesto en el primer espacio hacemos lo que hemos venido haciendo, que es nuestros granny. Y así vamos a hacer granny hasta dar toda la vuelta. Recuerden, hacemos un espacio, doble lazada y vamos al siguiente, que sería acá en nuestra esquina. Acá. Así hasta llegar al otro lado. Hacemos un punto y continuamos. Ya estoy terminando de dar la vuelta por todo el frente y voy a concluir acá en este espacio haciendo un granny. Así. Ahora, puedo dar una vuelta más así o hacer lo que yo voy a hacer, que es tejer abajo para luego hacer el acabado haciendo nuestras borlas, que eso también es parte de los detalles finales. Entonces, si lo quieren más grueso, la parte delantera, es decir, que queda un poco más largo, van a hacer otra vuelta y las vueltas que ustedes consideren necesarias. Yo creo que ya es suficiente y lo que voy a hacer es tejer abajo. De ustedes querer hacer una vuelta más, van a repetir lo mismo que hicimos en la parte baja, es decir, acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, volteamos y acá es donde vamos a hacer nuestro granny, así. Así. Y esto lo van a repetir hasta llegar acá y recuerden hacer acá solo una vareta para luego continuar y continuar. Otra opción es hacer como lo que yo voy a hacer acá abajito. La que les enseñé era la opción número 1. La opción número 2 es, hacemos 2 acá. Hacemos 2 grannies. Y empezamos a tejer acá debajo. Hasta llegar a este punto donde vamos a terminar igual con 2 grannies. Si quieren ver esta segunda opción, síganme hasta que yo termine de dar esta vuelta y les muestro cómo continuar por acá para dar la vuelta. Estoy llegando al final a hacer mi último granny. Uno, 2 puntos cadenas, igual como hicimos acá en la esquinita. Unimos el inicio con el fin y vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Recuerden, esta es la opción 2. Si quieren poner un poquito más grueso la parte de adelante, más ancho, hacerlo más ancho.
¿Ok? Esta es la opción 2. Hacemos 1, 2, 3, 4. Y repetimos lo mismo. Acá hacemos un granny. Así. Y vamos a hacer un punto cadena y continuamos haciendo esto, que es granny en cada punto cadena que vemos hasta dar toda la vuelta. ¿Ok? En este caso yo no voy a hacer otra vuelta, la voy a dejar allí. Entonces deshacemos, pero recuerden, hacemos esto mismo que es lo que hemos venido haciendo, ¿ok? Y cuando lleguemos acá vamos a repetir lo mismo, que es hacer 2 grannies juntos en las esquinitas. Acá, tanto acá como en la otra esquina, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el último detalle, ¿ok? Que es la parte baja de nuestro cardigan, que es estas bolitas que tenemos acá. Para hacer el detalle de las bolitas o las bolitas, vamos a hacer lo siguiente. Estamos acá en la esquina, ¿verdad? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 4 puntos cadena. Volteamos, ¿ya? Vamos a marcar y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos cadenas extra. Vamos a tomar doble lazada y vamos a ir donde marcamos, ¿verdad? Marcamos acá, vamos a ir al siguiente y vamos a hacer 1, 2 y nos quedamos con 1 en la aguja. Tomamos doble lazada y vamos a hacer, sacamos 2, sacamos 2 y ahora nos quedamos con 2 más 1 que ya estaba. Hacemos doble lazada en el mismo lugar, hacemos 1, 2 y nos quedamos con una más, hacemos doble lazada en el mismo lugar, 1, 2. Tenemos 4. Vamos a hacer esto hasta que tengamos 5 o 6. Ustedes depende cuánto quieran hacer. 1, 2, 3, 4, 5 más el que ya teníamos. Vamos a tomar hilo y vamos a cerrar así, ¿verdad? Y ahora vamos a ir al mismo espacio donde hicimos nuestras medias dobles varetas. Vamos a tomar hilo, vamos a sacar acá y sacamos también acá, haciendo un nudo deslizado, así. Hacemos 1, 2, 3, 4 puntos cadena y vamos a este espacio donde está el punto cadena de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo, así. Repito. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos cadena. Marcamos y hacemos 1, 2, 3, 4 puntos cadena. Hacemos doble lazada. Donde marcamos no tejemos, sino metemos la aguja en el siguiente y sacamos 2 veces, 1 y 2. Tomamos doble lazada en el mismo lugar, tomamos hilo y sacamos 1 y sacamos 2. Doble lazada en el mismo lugar, sacamos hilo y sacamos 2. Llevamos 3. Esto lo vamos a hacer hasta 5 o 6 veces. Yo decidí hacerlo con 5. Así. Ups. Ajá, doble lazada. Aquí. Damos 2. Damos 2. Y ahí tenemos 5. Tomamos hilo y pasamos entre todos nuestros hilos así. Vamos acá. Tomamos hilo, sacamos acá un nudo deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vamos acá abajo y hacemos un punto bajo. Voy a hacer el último para que vean una vez más.
1, un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir alrededor de todo nuestro cardigan acá abajo y también en nuestras manguitas. ¿Ok? Yo voy a continuar, voy a terminar acá para mostrarles cómo se ve y sería todo nuestro tutorial. Y así debería verse. Entonces, esto mismo que hicimos acá abajo, lo vamos a repetir en las mangas, si así lo desean. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve en escala real este lindo patrón. Y este es el resultado final de nuestro cardigan. Realicé en las mangas 4 vueltas extras y en la parte baja unas 18 vueltas extra. Recuerda que los detalles son opcionales. Puedes modificar este patrón como tú quieras y dejarlo a tu gusto. Recuerda que en la descripción puedes encontrar los gráficos de este cardigan. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like y comentar. Me ayudarías muchísimo. Nos vemos en el próximo tutorial a crochet.